Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este 16º Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica, nuevamente en forma virtual y la verdad que es nuestro deseo que sea el último y que el año que viene podamos estar todos juntos. Hoy es la segunda jornada, ayer tuvimos una excelente jornada con la sesión de psicología y la sesión de cirugía y hoy vamos a tener dos sesiones, la que va a comenzar enseguida, que es la sesión de preparación física y a continuación la sesión de nutrición y clínica. Quiero agradecer a todos los participantes que están sumándose a esta presentación. Ayer fueron más de 300 los que se sumaron. Hoy seguramente va a ser una jornada exitosa. Y simplemente decirle que los esperamos el año que viene en Mendoza, que lo vamos a hacer presencial. Ya lo dije el año pasado y no lo pude cumplir, pero prometo hacer todo el esfuerzo para que el año que viene podamos hacerlo presencial. Voy a dejar ahora el lugar a la licenciada Cecilia Penuto, quien es la coordinadora de esta sesión de preparación física, que ha armado un programa excelente con un nivel académico de primer nivel, con disertantes de Chile, de Brasil, de Argentina. Así que no le robo más tiempo a esta presentación. Nuevamente bienvenidos y que disfruten de este programa científico. Hola, bienvenidos a todos. Es un placer dar comienzo a esta sesión de preparación física en cirugía bariátrica. Hoy contamos con 4 expertos, 4 colegas disertantes que van a brindarnos unas charlas muy enriquecedoras. Así que bueno, vamos a presentar estas charlas. Una es evaluación precirugía bariátrica, ¿qué es lo realmente importante? La disertante es la kinesióloga Erika Troncoso de Chile. Ella es kinesióloga de la Universidad Católica
del Maule. Actualmente trabaja en Clínica Indisa en el programa de rehabilitación cardiovascular y metabólica y el programa de rehabilitación post-COVID-19. Es magíster en fisiología clínica del ejercicio, diplomada en rehabilitación cardiorrespiratoria, estudiante de Wellness Coach, docente de clínica de la Universidad Andrés Bello, de pregrado de la Universidad Finisterra, especialista en rehabilitación cardiovascular, etcétera. También es miembro de IFSO y Sochicar. La próxima charla es la importancia de la kinesiología respiratoria en cirugía bariátrica. La disertante es la kinesióloga Juliana Franzotti de Brasil. Ella es maestra en ciencia de la salud, es especialista en fisioterapia respiratoria, es especialista también en insuficiencia respiratoria y cardiovascular. Es integrante de Body Fitness, también es profesora y fisióloga del ejercicio en UNIDES. Es también miembro de IFSO y de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Brasil. Nuestra tercera conferencia la da el kinesiólogo Jorge Vázquez Sánchez de Chile y el tema es una visión concreta para combatir la obesidad, pandemia del siglo XXI basada en hipertrofia muscular y guías multidisciplinarias. El kinesiólogo Jorge es también kinesiólogo y profesor de educación física, es magíster en gestión de la actividad física y entrenamiento, director del Centro de Entrenamiento y Rehabilitación COVEC y es docente de morfología UNAP. Nuestra última charla es sobre estrategias cognitivas conductuales y adherencia a la actividad física en pacientes bariátricos. La disertante es la kinesióloga Joana Pino de Chile. Ella es kinesióloga egresada en la Universidad de Chile, magíster en medicina y ciencias del deporte. Estudio de postítulo de Ciencias de la Actividad Física, Ejercicio, Nutrición, Salud y Obesidad. Es kinesióloga del Centro de Nutrición y Bariátrica de Clínica Las Condes. Ejercicio físico en cirugía bariátrica, también en el consenso chileno. Intervino también ahí. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo entonces con la primera conferencia. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Agradezco, por ahí estoy, denme un segundo, voy a compartir. ¿Se ve la presentación? ¿Cecilia? Sí, se ve, sí. ¿Sí? Ahí está bien, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación a todo el equipo organizador, a Cecilia. Para mí es un gusto estar siempre compartiendo información relevante en relación a lo que nos dedicamos, ¿cierto? Que es la actividad física. Bueno, el tema de hoy voy a hablar sobre qué es lo realmente importante considerar en nuestra evaluación kinesiológica o de la actividad física y de la función física pre-cirugía bariátrica. Bien, toda evaluación tiene un propósito, ¿cierto? Un propósito que tiene que estar relacionado directamente con el escenario que vive nuestro paciente y de acuerdo a sus características físicas, fisiológicas, psicológicas. Este propósito muchas veces es multidimensional, ¿cierto? Y nos tiene que dirigir a un fin, o sea, una buena evaluación, una evaluación acertada, dirigida, ¿cierto? Nos va a permitir a nosotros poder establecer objetivos terapéuticos, ¿cierto?, que nos dirijan a lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, que es tener una vida activa, o sea, sin dejar de lado, por supuesto, mejorar, ¿cierto?, todas las comorbilidades asociadas, contribuir a ello cuando se asuma, ¿cierto?, a una cirugía como estrategia terapéutica a la cirugía bariátrica, ¿cierto? Por lo tanto, como les mencioné, el propósito puede ser multidimensional, es decir, evaluamos porque deseamos evaluar el riesgo quirúrgico, porque deseamos estratificar el riesgo cardiovascular, o evaluar limitaciones funcionales y de la capacidad aeróbica previo a una cirugía bariátrica, que sabemos que es determinante, ¿cierto?, como un predictor
digamos, del nivel de actividad física en la fase postoperatoria, porque sabemos que el fitness cardiorrespiratorio también es un valor importante que marca salud, ¿cierto? Es un marcador de salud. Por otro lado, también es importante conocer las barreras y limitaciones para la práctica del ejercicio y la actividad física, de manera de poder reconocer aquellas barreras y poder establecer algún tipo de estrategia conductual para asesorarlos y, en definitiva, ¿cierto?, lograr que esta persona adhiera a los planes de actividad física. Además, nuestra evaluación nos puede contribuir, ¿cierto?, a establecer qué pacientes pueden requerir una prehabilitación quirúrgica, es decir, qué pacientes requieren, ¿cierto?, una intervención en función al ejercicio físico y actividad física previo a la cirugía. Y bien, también nos contribuye nuestra evaluación a conocer la evolución y el progreso tras un periodo de entrenamiento. Y por supuesto que cuando evaluamos, ¿cierto?, también nos damos un tiempo para educar a nuestro paciente de todo el proceso que viene después de la cirugía. Por lo tanto, eso también contribuye, en cierta manera, a favorecer la adherencia hacia una vida más activa, ¿ya? Ahora, lamentablemente nos encontramos frente a un panorama que es transversal a nivel mundial con nuestros pacientes. Habitualmente los pacientes que presentan algún tipo de comorbilidad asociada como hipertensión, dislipidemia, diabetes, tienen un bajo porcentaje de adherencia a las recomendaciones de la práctica de la actividad física y del ejercicio. Por ejemplo, este estudio muestra que este porcentaje no supera el 22%, ¿ya? Y esto se asocia tanto a factores de manera positiva o de manera negativa. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con, por ejemplo, con aquellas personas que tienen una percepción negativa de salud o aquellas personas con exceso de peso. Por lo tanto, ya sabemos per se que nuestro paciente probablemente va a adherir poco, ¿cierto?, a las recomendaciones de la actividad física. O sea, va a ser una persona que va a presentar probablemente una mayor conducta sedentaria, ¿cierto?, y una inactividad física. Ahora, hay factores que no contribuyen mucho, ¿cierto?, a que nuestros pacientes tengan una mejor tolerancia al esfuerzo, como por ejemplo, sabemos que presentan, sobre todo las personas con obesidad mórbida, ¿cierto?, una mecánica respiratoria más bien restrictiva, en donde nos vamos a encontrar con una disminución de la fuerza de la musculatura respiratoria, un músculo diafragmático que se va a encontrar mecánicamente ineficiente, ¿cierto? Y eso va a contribuir a que vamos a encontrar una disminución de los volúmenes pulmonares, por ejemplo, de volumen de reserva respiratorio y de la capacidad residual funcional, lo que se va a traducir en una disminución, ¿cierto?, en la capacidad pulmonar. Por lo tanto, esto significa una sobrecarga inspiratoria, un mayor esfuerzo respiratorio, ¿ya? Y por cada respiración, un mayor consumo de oxígeno y del gasto de energía respiratoria, lo que se traduce en definitiva a una menor tolerancia al esfuerzo físico. Así vemos, por ejemplo, que pacientes con obesidad mórbida principalmente, ¿cierto?, podemos encontrar que su fitness cardiorrespiratorio puede ser muy similar a una persona con una insuficiencia cardíaca, con una disfunción sistólica, ¿ya? Sabemos entonces que el fitness cardiorrespiratorio es un indicador de salud y que determina, ¿cierto?, mortalidad. Es decir, por cada MET que nosotros aumentemos, ¿cierto?, nuestro fitness cardiorrespiratorio, ¿cierto?, nuestra nuestra mortalidad por todas las causas disminuye en un 15% y por causa cardiovascular un 12%. Por lo tanto, este estudio nos muestra un corte de un consumo de oxígeno peak de 15.8 ml kilogramo minuto como predictor de complicaciones a 30 días posterior a la cirugía bariátrica. Se vio que aquellas personas que presentaban un consumo de oxígeno menor a esto presentaban mayor complicaciones durante el primer mes posterior a la cirugía bariátrica y dentro de ellos incluso muerte, ¿ya? Por lo tanto, evaluar la capacidad cardiorrespiratoria, ya de manera directa o indirecta, ¿cierto?, puede determinar, ¿cierto?, la necesidad de que esta persona realice una prehabilitación quirúrgica. Por otro lado, el músculo de la persona con obesidad, muchas veces, sobre todo aquella persona con obesidad de larga data,
y con un exceso importante de grasa corporal, vemos que también se ve afectada la musculatura, el fin de muscular. Vemos, por ejemplo, en distintos estudios que muestran, en este caso, que el 84% de los pacientes presentan una deficiente calidad muscular. Por otro lado, también, este otro estudio, ¿cierto?, del 2021 muestra que un 33% de las personas con obesidad mórbida ya presentan disminución de la fuerza muscular de pierna. Otro estudio muestra que ya en la fase preoperatoria 8% presenta sarcopenia y lo que es peor aún, al año posterior a una cirugía bariátrica, ¿cierto? 1 de 3, o sea, un 32% presentó sarcopenia. Además, junto con todos estos antecedentes, existe una asociación directa entre la cantidad de grasa corporal y el dolor musculoesquelético. Si bien el tamaño del efecto es de pequeño a mediano, no se puede desconocer que esta asociación existe y principalmente de dolor generalizado, dolor lumbar, de rodilla y de pie. Ahora, lamentablemente, el dolor también está relacionado con el nivel de actividad física. Por lo tanto, vemos, ¿cierto?, que en personas con obesidad severa, un menor tiempo, como muestra acá este gráfico, de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, se asocia con una mayor prevalencia de dolor. ¿Ya? Esto es un corte de 150 participantes, ¿ya? Lamentablemente, de acuerdo a la evidencia, vemos que las personas que se someten a una cirugía bariátrica presentan un nivel insuficiente de actividad física, tanto pre como posquirúrgico, ¿ya? Y habitualmente el reporte de ellos es mucho menor que lo que realmente ellos realmente realizan. Cuando uno los evalúa subjetivamente, ellos siempre habitualmente nos encontramos con valores mucho más sobrevalorados que cuando lo objetivamos, ya cuando lo evaluamos de manera objetiva. Por ejemplo, en este estudio mostramos cuando se valoró en forma objetiva en función de los pasos al día y en función del volumen de actividad física semanal, ya vemos que un porcentaje importante presentaba inactividad física tanto preoperatoriamente como posoperatoriamente al año de la cirugía. Y vemos que un porcentaje muy bajo pasó de ser inactivo a activo. En el caso, ¿cierto?, un 22%, en el caso cuando se midió con los pasos al día, y un 17% cuando se valoró en función del volumen de ejercicio físico semanal. ¿Ya? Por lo tanto, las personas inactivas predominan por sobre las personas activas cuando nos establecemos, ¿cierto?, en este panorama de la cirugía bariátrica. Ahora, dentro de las barreras que mayormente nosotros encontramos es el tiempo. Y esto se repite tanto pre como post cirugía, seguido por el dolor. O sea, aquí nuevamente aparece el dolor como una barrera importante para el desarrollo de la actividad física. Ahora, importante también, porque el nivel de actividad física y el nivel de cómo es la conducta sedentaria de la persona es determinante del comportamiento del peso a largo plazo. Vemos acá este estudio que aquellas personas que reganaron peso menos de un 20% eran más activas, o sea, realizaban un mayor volumen de actividad física semanal y además tenían una menor conducta sedentaria. Por lo tanto, lo que yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, mientras hagas algún tipo de actividad física, ejercicio físico, y te muevas más durante el día, existe menos probabilidad de recuperar peso, ¿cierto?, a largo plazo después de la cirugía. Ahora, no hay que olvidar que pese a que el ejercicio, como vemos acá, es un protector o más bien contribuye a que un porcentaje mayor de personas respondan a los tratamientos. O sea, existe una variabilidad entre sujetos en los cambios metabólicos, ¿cierto?, en respuesta a la actividad física. Vemos en este gráfico, por ejemplo, que cuando se incorporó, este es el grupo control, este es el grupo que se sometió a un plan de alimentación, este es un grupo que se le sumó además como estrategia terapéutica al ejercicio. Y vemos que existen un mayor número de respondedores a diferencia de los otros grupos, ¿cierto?, cuando se evaluó en función de los cambios metabólicos. ¿Ya? Pero sin embargo, a pesar de que existía la intervención como ejercicio, igual habían no respondedores, como vemos acá. Y todos no responden de la misma manera, además. Por lo tanto, lo que se sugiere es considerar la mayor información posible en la evaluación para minimizar la probabilidad de no respondedores en nuestra prescripción de ejercicio. Ahora, cuando hablamos de ciertos predictores de reganancia de peso, ya tanto
prequirúrgico como posquirúrgico, nos encontramos nuevamente con la inactividad física, o sea, aquellas personas que en la fase posquirúrgica ya son inactivos físicamente, no realizan el suficiente volumen, de actividad física y de ejercicio durante la semana, probablemente, ¿cierto?, esa persona va a recuperar peso en la fase postoperatoria, ¿ya? Ahora, cuando hablamos, por otro lado, de los predictores del nivel de actividad física al año de la cirugía, también nos encontramos con predictores, tanto prequirúrgicos como posquirúrgicos. Y aquí nuevamente nos encontramos con el factor de actividad física, o sea, aquella persona que era más activa en la fase prequirúrgica, y aquí nuevamente aparece el dolor, y que no tenía antecedente de dolor, y que en el postoperatorio además registraba en forma diaria, ¿cierto? Tenía un registro de su actividad física. Vemos que esas características son predictores importantes de que esa persona probablemente va a ser mucho más activa y por lo tanto el riesgo de recuperar peso también disminuye. Por lo tanto, es importante evaluar el nivel de actividad física. Hay distintos cuestionarios también que uno puede utilizar, ¿cierto?, en nuestra evaluación. Bueno, y para finalizar, en consideración, una vez tomando toda nuestra información, toda la información pesquisada en nuestra evaluación, podemos saber qué personas se van a beneficiar con una prehabilitación quirúrgica. Y de acuerdo a ello, ¿cierto?, son personas adolescentes con obesidad mórbida, personas con diabetes mellitus, alteraciones psiquiátricas, con alteraciones de dolores y osteomuscular, bajo nivel de actividad física, una condición física, un fitness cardiorrespiratorio, bajo 15 ml mínimo por kilogramo de peso, una capacidad funcional limitada y quienes presentan una obesidad sarcopénica, ¿cierto? Probablemente sí se van a favorecer con una prehabilitación quirúrgica y vamos a permitir que esta persona probablemente, ¿cierto?, tenga un mejor hábito de la actividad física a largo plazo y con ello, por supuesto, todo lo que eso contribuye, o sea, tener una mejor salud metabólica, ¿cierto?, salud mental, salud física. En aquellos que no aplica, ustedes podemos realizar una evaluación precirugía, siempre va de la mano, como dije previamente, con la educación. A modo de conclusión, la evaluación prequirúrgica debe tener un propósito claro y enmarcada en la realidad de los antecedentes físicos, psicológicos y sociales de cada paciente. Una completa y acertada evaluación preoperatoria contribuye al éxito de la cirugía bariátrica a mediano y largo plazo, ya que nos dicta las directrices a seguir de lo que realmente necesita nuestro paciente. La evaluación prequirúrgica permite además valorar y pesquisar condiciones clínicas que determinen realizar una prehabilitación quirúrgica. Y por último, en nuestra anamnesis, importante considerar antecedentes osteomusculares, evaluación del dolor, experiencia con el ejercicio físico, el nivel de actividad física, ya sé que son factores determinantes en iniciar una vida más activa. Pesquisar las barreras, las limitaciones para la práctica del ejercicio, de manera a establecer estrategias que permitan adherir aún más, ¿cierto?, a este hábito. Considerar comorbilidades de salud como, además, antecedentes osteomusculares, capacidad funcional, considerar el dolor, entre otras, para determinar qué pruebas de valoración de la capacidad aeróbica y fuerza muscular realizar, ¿ya? Y determinar la capacidad funcional y aeróbica para valorar la necesidad de la prehabilitación quirúrgica. Muchas gracias. Aquí comparto mi correo para quien quiera tener la presentación. Nuestro Instagram de la Sociedad Chilena de Kinesiología Metabólica para que nos sigan y SAEFCO también, que es parte de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólico. Muchas gracias. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nesse congresso. Já tive a oportunidade de participar várias vezes e é uma satisfação poder falar da importância da fisioterapia respiratória no pré-operatório de cirurgia bariátrica, que tem muito a ver com tudo aquilo que a Érica falou agora nesse comecinho. Então, vamos lá. Só para fazer um breve e rápido overview, eu queria falar para vocês que conforme vai se aumentando o IMC, ou conforme maior o IMC, maiores são as alterações da função respiratória, por conta realmente do padrão restritivo que é feito ao redor aí desse tórax, impedindo a boa expansibilidade pulmonar, impedindo, então,
que a mecânica respiratória funcione da sua forma adequada, com uma boa complacência, com pouca resistência, fazendo as trocas gasosas de forma aumentada, né? Então, toda vez que a gente tem um IMC maior do que 35, maior do que 40, nós já podemos esperar algum tipo de alteração da parte respiratória. Lembrando, então, que no indivíduo eutrófico, a mecânica funciona de uma forma bem fácil, bem tranquila. Há a contração da musculatura das costelas, né? E essas costelas, então, tracionam o tórax para cima e aumentam o espaço, então, para a expansão pulmonar. Ao mesmo tempo, nós vamos ter o diafragma empurrando todo o conteúdo abdominal para baixo e para frente, criando, então, um espaço para a expansão pulmonar e definitivamente para que a complacência ocorra, trocando oxigênio por gás carbônico. Nos indivíduos obesos, nós temos uma alteração da mobilidade tóraco-abdominal, então nós temos uma redução da contração dessa musculatura intercostal externa. Ao mesmo tempo, a gente vai ter, então, um prejuízo da mobilidade, porque o movimento de elevação das costelas fica prejudicado, e com isso, temos também o conteúdo abdominal. Então, quando nós estamos diante de pacientes com síndrome metabólica, ou então pacientes que têm uma obesidade visceral importante, aí sim, essa mecânica ela fica mais desfavorecida, porque o conteúdo abdominal impede a boa contração do diafragma. Isso gera um quadro de resistência, um quadro de redução da complacência pulmonar. Ao mesmo tempo que nós temos, então, essa baixa complacência, nós vamos ter aumento da resistência. Estima-se que a complacência do sistema respiratório de um indivíduo obeso corresponde a 1%, né, um terço, desculpa, da complacência de um indivíduo eutrófico. E aí nós temos, então, instalado um quadro de restrição, né? Os indivíduos obesos fazem, então, a prova de função pulmonar, os pacientes fazem no pré-operatório, e não é incomum encontrarmos, então, um padrão de restrição, justamente por conta dessa gordura que se deposita ao redor do tórax e por conta dessa gordura que compõe a obesidade visceral. Temos, então, alterações de volumes e capacidades pulmonares. Então, são prejuízos, então, da capacidade residual funcional, do volume de reserva expiratório. Tudo isso faz com que a mecânica fique uma mecânica com mais custo, mais gasto energético, uma mecânica mais trabalhosa, uma mecânica que leva o indivíduo com mais facilidade a um quadro de fadiga. Com isso tudo, ainda temos a via aérea. Estudos mostram que a via aérea também fica alterada, adotando uma resistência maior. Então, nós temos uma resistência à passagem do fluxo aéreo, nós temos uma dificuldade de expansibilidade por conta da gordura que se deposita ao redor do tórax e por conta da gordura que fica na cavidade abdominal, da gordura visceral, gerando um trabalho respiratório aumentado. Nós não podemos esquecer que para existir o ato de inspiração e expiração, existe todo um processo de negativação, todas as pressões, né, pressão pleural negativa, tem que ter uma alteração da pressão alveolar para que haja uma demanda de entrada de ar. E todo esse trabalho ele fica difícil de ser realizado, porque quem dá o disparo inicial para esse processo todo acontecer é a contração da musculatura. Então, o trabalho respiratório ele fica aumentado. Estima-se que a resistência respiratória total é igual ao dobro do que o indivíduo eutrófico. O consumo de oxigênio também é aumentado. Então, os indivíduos com obesidade mórbida consomem 6%, correlacionado, então, com 1 a 3%, né, de consumo total de oxigênio. Também voltando ali à palestra da Érica, que falou sobre essa demanda. A força da musculatura respiratória também fica alterada, porque a biomecânica ela fica ineficaz. Para a gente ter pressão inspiratória máxima e pressão expiratória
dentro dos limites de normalidade, com uma boa eficiência, eu preciso ter um músculo diafragma que funcione de forma adequada e que tenha condições de exercer a sua contração para aumentar o espaço para a expansão pulmonar e exercer todo o seu ciclo. Então, fazendo um resumo, antes de entrar efetivamente na musculatura, nós vamos então que um quadro de obesidade ele vai gerar uma disfunção da relação ventilação-perfusão. Isso vai gerar um quadro de hipoxemia. Muitas vezes existe também alteração de toda a demanda ventilatória por conta de alteração correlacionada com aumento, às vezes, da leptina, que é correlacionado com síndrome da apneia por apneia obstrutiva do sono. Isso vai perpetuar o quadro de obesidade, que vai perpetuar o trabalho elástico aumentado aí do indivíduo, gerando um quadro de hipoventilação e hipercapnia. Bom, esse é o quadro do paciente que nós pegamos, então, no pré-operatório. Não podemos esquecer que no centro cirúrgico tudo muda, porque na hora da indução anestésica, na hora, então, do pneumoperitônio, nós temos alterações. Existe um quadro de hipoxemia com fechamento das zonas pulmonares dependentes. Chegamos a encontrar uma pressão arterial de O2 que fica reduzida em 30% nas primeiras 48 horas. Do outro lado, nós temos hipercapnia por conta do pneumoperitônio e o aumento da absorção de CO2 pelo peritônio. Então, o indivíduo que muitas vezes já tem hipoxemia com hipercapnia de base, ele fica com seu quadro agravado. Lembrando que nós temos o bloqueio neuromuscular, que vai gerar também alterações da mecânica respiratória por diminuição da força dos músculos da respiração. Todo esse quadro vai culminar um quadro de atelectasia. Então, todos os volumes e capacidades eles vão alterando, áreas de ventilação vão sendo colabadas por conta da atelectasia, sentido aí, então, cefálico, sentido cranial, e as áreas, então, de troca pulmonar ficam reduzidas, volumes e capacidades pulmonares reduzidas, força da musculatura diafragmática reduzida, gerando um quadro agravado, um pouco mais agravado do que o quadro de base do indivíduo obeso. Então, eu tenho, durante a ventilação mecânica no intraoperatório, eu tenho uma diminuição de complacência pulmonar, eu tenho diminuição da capacidade residual funcional, quadros de atelectasia, aumento das pressões, então, de pico de platô, que isso daí está correlacionado com lesão pulmonar pós-procedimento de ventilação intraoperatória. Diante desse cenário, então, entendendo que a mecânica respiratória ela fica alterada e existe agravamento durante o procedimento cirúrgico com a anestesia geral, com a intubação, com a própria manipulação cirúrgica, com o pneumoperitônio, nós, então, fizemos um estudo tentando entender qual seria a diferença do paciente que iniciava com o processo, um protocolo de fisioterapia respiratória no pré-operatório e como é que era o desfecho dele no pós-operatório. Então, a nossa amostra ela foi composta por 100 pacientes, sendo 84% do sexo feminino e 16% do sexo masculino, né? A média de MC foi de 42 quilos por metro quadrado e a idade média foi de 37 anos. Desses indivíduos, 45 pacientes participaram do grupo fisioterapia. Então, eles foram os 45 pacientes que passaram pelo processo de pré-operatório, foram avaliados, iniciaram treino de musculatura respiratória, iniciaram cinesioterapia respiratória convencional para realizar a cirurgia. E 54 pacientes foram os pacientes que não realizaram nenhuma intervenção no pré-operatório da cirurgia. E, para nossa surpresa, nós víamos isso clinicamente no pós-operatório imediato, mas a estatística mostrou uma diferença. A primeira oxigenação, então, a primeira mensuração de oxigenação no pós-operatório imediato do grupo que fez fisioterapia era 4% mais alto do que o grupo que não fez fisioterapia. E isso daí se revelou, então, uma relevância clínica e estatística. Dos pacientes que foram treinados no pré-operatório, passaram por todo o procedimento,
0% necessitaram de uso de oxigenoterapia no hospital. Em contrapartida, os pacientes que não tiveram fisioterapia no pré-operatório apresentaram 15% deles precisaram utilizar algum tipo de oxigenoterapia. Dos pacientes também que fizeram um treinamento no pré-operatório, nós tivemos aí 24% deles utilizando o CPAP no pós-operatório imediato. Isso é muito importante, porque nós sabemos que os indivíduos que têm síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, eles têm mais chance de complicar no pós-operatório imediato. Utilizando o CPAP, nós retiramos tudo aquilo que poderia agravar, porque o indivíduo não faz aquele quadro mantido de hipoxemia, ele consegue regular a respiração, ele consegue recrutar unidades alveolares com essa questão do uso do CPAP, contra 0%, que 0% dos pacientes do grupo controle utilizaram, não porque não necessitavam, porque não foram orientados quanto à importância da utilização do CPAP no pós-operatório imediato. E nós encontramos também aqui que os indivíduos que não fizeram fisioterapia no pré-operatório, eles ficaram muito mais tempo internados. Os pacientes que fizeram, então, o treinamento da musculatura respiratória, a fisioterapia, com uso de inspirômetro de incentivo no pré-operatório, eles permaneceram na unidade hospitalar em torno de 28 horas. E os indivíduos que não fizeram nenhum tipo de treinamento permaneceram em torno de 46 horas no hospital. Isso é um motivo de muita alegria e muita satisfação ver um desfecho tão positivo para esses pacientes e entender que nós, da equipe física, nós, né, fisioterapeutas aqui no Brasil, kinesiólogos em outros países, nós estamos aqui incluídos dentro desse processo do ERAS protocolo, que é um protocolo que visa uma recuperação rápida, uma pronta recuperação do paciente no pós-operatório imediato. É muito gratificante, muito feliz ver a nossa atuação tendo um desfecho, promovendo um desfecho clínico, promovendo uma diferença para os nossos pacientes no pós-operatório imediato. E, lógico, no primeiro mês, a gente não pode esquecer que complicações pulmonares pós-operatórias, elas podem e surgem até 30 dias depois da cirurgia. Com todo esse protocolo, o desfecho foi muito positivo. E o que eu tinha para compartilhar sobre a fisioterapia respiratória no pré-operatório era isso. Muito obrigada, graças a todos. ¿Me escuchas? Sí, adelante. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Hola, buenas noches, espero que estén muy bien. Gracias por la invitación, Cecilia. Para mí un honor estar acá con ustedes. Ojalá que el próximo año, como decía el doctor, podamos vernos de forma presencial. Bueno, les voy a presentar el tema de hoy, una visión concreta para combatir la obesidad, pandemia del siglo XXI, basada en hipertrofia muscular y multidisciplinaria. Yo me encuentro al sur de Chile, en el Centro de Obesidad Concepción, en un equipo de 15 profesionales aproximadamente. Llevamos más de 5.000 cirugías con éxito y la cantidad de años que tiene el equipo de experiencia son alrededor de 15 a 17 años. Y un centro reconocido a nivel nacional e internacional. Les voy a presentar un video que es un resumen que hice sobre mi estudio basado en pacientes operados en cirugía bariátrica durante los últimos 2 años, 2019-2020, ante la pandemia, y es un resumen que va a aportar a lo que ustedes pueden entender del trabajo. Hola, soy Jorge Vázquez, kinesiólogo y profesor de educación física. Actualmente trabajo en el equipo COVEC, en el tratamiento y rehabilitación de pacientes operados y trastornos asociados a la obesidad. Los invito a que revisemos juntos un resumen sobre mi trabajo de investigación. Durante el periodo 2019-2020, se evaluaron a 50 pacientes del Centro de Obesidad de Concepción, COVEC, intervenidos por técnicas quirúrgicas de manga y bypass gástrico. 37 de ellos cumplieron con todas las condiciones para participar del estudio, esto es, asistir a todos sus controles con el equipo multidisciplinario durante los 6 meses posteriores a la intervención.
Estos usuarios, hombres y mujeres, fueron analizados a través del método estadístico de análisis de diferencias a través de la prueba T, la cual consiste en 2 muestras independientes, pacientes con entrenamiento, PSE, y pacientes sin entrenamiento, PSE. Se realizaron 4 evaluaciones a ambos grupos durante 6 meses. Evaluaciones de composición corporal del protocolo deportivo integrado. 1. Prequirúrgico. 2. Comienzo del protocolo deportivo, 1 mes post-intervención. 3. Desarrollo del protocolo deportivo. 4. Final del protocolo deportivo. A través del método segmental directo de análisis de impedancia bioeléctrica de multifrecuencia con el instrumento InBody 570, se evaluó en 4 oportunidades a cada usuario. En ambos grupos se obtuvieron resultados y variaciones en kilos de masa musculoesquelética, diferencias de peso, porcentaje de grasa, masa magra. En cada determinación de la composición corporal realizada, los pacientes se encontraban con un ayuno mínimo de 4 horas, sin actividad física intensa durante las últimas 12 horas, con pies descalzos y ropa liviana, de pie en posición anatómica y conectados a electrodos en manos y pies. A partir del trabajo en hipertrofia muscular, los usuarios entrenaron en promedio 3 veces por semana. Este trabajo se basó en la realización de ejercicios concentrados en los grupos musculares de mayor tamaño, como piernas, brazos, tronco y espalda, utilizando cargas de pesos entre 70 y 90% de la repetición máxima, realizando entre 12 a 15 repeticiones por 4 series de ejercicios para lograr un aumento en la masa muscular. Desde el momento de la cirugía y por todo el tiempo que tome su recuperación, el paciente siempre está acompañado por todo el equipo multidisciplinario, manteniendo constantes controles con el área de salud mental, nutrición y kinesiólogo. Los resultados muestran que los pacientes con un programa de entrenamiento físico basado en fuerza, realizado de forma regular, a lo menos 3 veces por semana, disminuyen la pérdida de masa magra y tejido muscular durante los primeros 6 meses post-cirugía bariátrica. Además, se presentan cambios en la composición corporal, con un aumento significativo de pérdida del porcentaje de grasa y peso corporal total en pacientes con actividad física versus quienes no entrenaron. Revisemos ahora algunos datos obtenidos del estudio. Bien. Espero que se haya visto bien, escuchado bien el video. Que es un poquito difónico porque acá ha hecho mucho frío en el sur de Chile y estoy un poquito resfriadito. Pero bien, les cuento. La base del estudio fue que nosotros, después de la cirugía bariátrica, nos dimos cuenta que muchos pacientes perdían mucha masa muscular, perdían peso corporal total, pero sí llegó un paciente un día diciendo que necesitaba recuperar su masa muscular porque necesitaba tener una contextura mucho más amigable al espejo, por así decirlo. Esto fue hace como 6-7 años atrás. Empezamos a hacer los estudios con el área de kinesiología y nos basamos en evidencia científica donde dice que los pacientes con obesidad y candidatos a cirugías, como lo dice en el primer paper, muchos de ellos tienen sarcopenia. Por lo tanto, es importante evaluar a pacientes con déficit de masa muscular para que después de la cirugía bariátrica no aumente o no sean propensos a esta patología que es muy grave. ¿Bien? Y las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico están asociados a personas que tienen un tejido muscular deficiente. Este estudio es un trabajo de fuerza que considera un complemento que complementa y considera que la fuerza es un complemento potencial para disminuir los principales factores de riesgo conocidos como síndromes metabólicos. ¿Ya? Por eso el trabajo es basado en hipertrofia más que el trabajo aeróbico. El equipo multidisciplinario es clave en este trabajo porque siempre todos los pacientes estudiados, que fueron 37 en total, empezamos con 250 aproximadamente, después llegamos a 100, y después con el estudio de las 4 disciplinas nos dimos cuenta que 37 de ellos cumplían con todas las condiciones para poder ser casos de estudio. Entonces, dentro de estos programas teníamos el tratamiento médico, el programa nutricional, el programa de actividad física,
de salud mental y programa de cirugía bariátrica. El paciente tenía que sí o sí cumplir con todas las condiciones para ser un N, ¿ya? Un candidato a este estudio. Si tenía uno de estos parámetros que no cumplía con todas las evaluaciones, queda descartado del trabajo. Entonces, funcionó de la siguiente forma. El paciente hizo su primera consulta, se realizó un examen de composición corporal, también calorimetría. Algunos pacientes solamente, ahora estamos con un trabajo sobre la calorimetría. Vamos a empezar ahora con pacientes prequirúrgicos. Los exámenes de sangre, bueno, toda la materia de exámenes de sangre, la evaluación psiquiátrica y psicológica, que es el PASE acá en Chile, y la evaluación nutricional. Una vez que el paciente se sometía a cirugía, sabemos que tiene muchos objetivos este procedimiento, pero la más significativa en este caso era la mantención y la baja de peso a lo largo del plazo del tiempo. Los resultados del trabajo fueron estos. Vamos a mostrar esta tabla. Los pacientes con entrenamiento claramente tuvieron una mayor cantidad de pérdida de peso, que el cuadro que está aquí a su izquierda, superior izquierda, que los que están sin entrenamiento. Aproximadamente 27 kilos, un promedio de 27 kilos. A nivel de porcentaje de grasa, los pacientes que entrenaron perdieron un mayor porcentaje de grasa versus pacientes no entrenados. A tejido de masa musculoesquelética, se vio que los pacientes sin entrenamiento perdieron más tejido muscular que los pacientes con entrenamiento, y a nivel de masa magra, se observó que los pacientes sin entrenamiento perdieron más que los pacientes con entrenamiento. Quise destacar estas dos variables, que en este caso sería la masa magra y el porcentaje de grasa, donde los pacientes con entrenamiento aumentaron su media casi al doble de los pacientes sin entrenamiento de masa muscular. Y los con entrenamiento perdieron mayor cantidad de porcentaje de grasa que los sin entrenar. Toda la actividad los protocolos el protocolo deportivo que nosotros implementamos acá en el centro, ya sea con pacientes que son diabéticos o resistentes a la insulina y algunas patologías metabólicas, se evalúan con algunos parámetros que son necesarios al inicio de una sesión, ya que podemos observar un paciente que llega ya resistente a la insulina, basal, llegó con 108, perdón, llegó con 142 y después de entrenar bajó inmediatamente su glicemia a 108. Las consideraciones en la sesión también son muy importantes porque conlleva a tener éxitos y adherencia a los usuarios, en este caso, para que no pierdan el focus que es a largo plazo, ¿sí? Entonces, los ejercicios de fuerza siempre guiados, perdón, estoy súper resfriado, siempre los ejercicios de fuerza están dirigidos a los grandes grupos musculares y la alternancia, la multilateralidad, los principios de sobrecarga, así que esta área un poquito más al área de educación física. La individualidad es primordial para que los pacientes mantengan la adherencia y siempre una carga de proteínas después de cada entrenamiento que es guiado por la nutricionista. Aquí pueden observar un par de videos donde se va guiando el entrenamiento. Ella es una paciente de una manga gástrica, lleva 6 meses entrenando y actualmente ya está pensando en competir en un entrenamiento de powerlifting, y podemos ver los resultados que se van obteniendo basados en fuerza. La adherencia, aparte de la actividad que se hicieron con los pacientes que estaban en estudio, es clave, y el centro crea distintas actividades para que los usuarios se sientan parte de este programa y no solamente estén en la actividad en un gimnasio, sino que salir, poder realizar trekking, salir al aire libre, hacer entender que la conducta de la vida alimentaria, la conducta de vida sana y la vida alimentaria de buena calidad es clave
para tener éxito en el proceso. También se implementó, cuando no se podía entrenar por producto de la pandemia, se implementó un programa de actividad física en línea, donde que ustedes pueden ver una serie de ejercicios donde yo guío el entrenamiento con mis pacientes en un sistema híbrido. En la superior izquierda se observan pacientes de forma presencial, yo estoy con un computador, y también están en la casa los pacientes entrenando, y nadie queda sin sus 3 a 4 sesiones semanales basadas en fuerza, ¿sí? Se explica en cada entrenamiento y cada sesión. Bien. Como en honor al tiempo yo quise hacer algo súper acotado, creo que sabemos que la obesidad, y lo hemos dicho muchas veces en muchos congresos y estudios, que es una enfermedad crónica, multifactorial, ¿sí? Parte desde la infancia, desde, en este caso, cuando ya de la gestación, ¿sí? Entonces es primordial que los recursos y los trabajos sean enfocados a la maternidad, a que se eduque y se entienda que no es la idea llegar a estados de sobrepeso o obesidad en la adultez, cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Entonces, la importancia de realizar actividad física y tener hábitos saludables es desde la temprana edad. Eso es súper importante para evitar riesgos metabólicos. Creo que de mi consideración, después que sacamos este trabajo, las políticas públicas a nivel nacional en Chile están cada vez mejor, pero falta mucho por trabajar aún. Acá se activó actualmente el PAD-FONASA, que ingresa la cirugía al sistema público, pero falta un gran paso, que es donde nosotros el área de fisioterapia o kinesiología entre en este programa, para que podamos ser considerados tanto en el prequirúrgico y también en el postquirúrgico a largo plazo, no solamente en clínica, perioperatorio, ¿sí? Entonces, primero, los hábitos de la vida saludable, siempre educar desde el inicio del ciclo vital, la prevención es clave, y debería estar al alcance de todos poder acceder a los tratamientos de sobrepeso y obesidad. La propuesta que yo abordé en este trabajo es que se realicen tratamientos pre- y postquirúrgicos de obesidad o sobrepeso para pacientes candidatos a cirugía, como también control de peso, para optimizar los resultados y resguardar por sobre todo lo que es masa muscular, basado en hipertrofia muscular y buena alimentación en el largo plazo. Quiero terminar con un video de una paciente que se operó. La primera imagen de una paciente el día de la cirugía. Después comenzamos con el entrenamiento. Entrenamiento inmediatamente a altas cargas, ¿sí? Siempre guiada. Y ahora esto fue hace alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, que le solicitó los videos para ver en qué etapa, ella está de alta, y ver en qué etapa de entrenamiento está. Si se dan cuenta, ella trabajó 100% del trabajo, o sea, se enfocó en el trabajo de piernas, porque el InBody entrega mucha información relevante en qué partes o segmentos el paciente prequirúrgico y después de la cirugía, dónde tiene mayor cantidad de tejido magro por pérdida. Entonces uno, teniendo esa evaluación, puede dirigir el entrenamiento mucho más enfocado y tener mejores resultados. Bueno, muchas gracias. Ahí están las redes sociales del centro, las redes sociales, en este caso de mi cuenta personal, y cualquier cosa, estoy atento a cualquier duda o consulta. Muchas gracias y los invito a conocer el centro acá en Concepción, en Chile, 8ª región. Saludos, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias a la Ceci por la invitación. Espero que pueda ser la próxima vez presencial en esos congresos tan entretenidos que vivíamos allá. Compartir la presentación. Acá, sí se ve. Aquí. Ya.
Básicamente, lo que yo quería conversarles hoy día se relacionan con las estrategias que nosotros podemos aplicar con nuestros pacientes desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la conducta, para lograr que adquieran un hábito de hacer ejercicio en el tiempo, ¿ya? Uno con el tiempo de desarrollo profesional se va dando cuenta que por mucha expertise que tenga en el área propia de uno, digamos en mi caso del ejercicio, si no tiene un manejo relacionado con la conducta del paciente, de cómo funciona su cabeza en todo este proceso de adquirir un hábito, es muy difícil que podamos lograr resultados a largo plazo, ¿ya? Finalmente nosotros queremos que este paciente sea activo no solo en el proceso de la cirugía bariátrica, ¿ya? Es decir, nosotros sabemos que un paciente bariátrico nunca está de alta, sino que efectivamente tenemos que acompañarlo por el resto de la vida en su proceso, entendiendo que el proceso de hacer un cambio de estilo de vida es un proceso dinámico, en el cual uno lo logra, hay recaídas y en la medida que la vida evoluciona, también hay obstáculos que nos hacen más difícil a veces mantener lo que hemos logrado, ¿ya? Lo primero que quería contarles es un poco que vamos a hablar respecto de cómo funciona nuestro paciente desde el punto de vista de su conducta. Luego de qué estrategias se requieren para incorporar un hábito desde el manejo cognitivo-conductual y algunos resultados de cómo nos ha ido en este proceso, ¿ya? Recordemos que lo que nosotros buscamos en general o como objetivo primario en la vida es estar saludable, ¿ya? Y estar saludable tiene que ver con la interacción tanto de lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿ya? O sea, todos estos aspectos constituyen el decir que estoy saludable, ¿ya? Hoy en día sabemos que estar saludable no es solo estar falto de una enfermedad, ¿ya? Sabemos que las enfermedades crónicas son enfermedades de larga data que acompañan al paciente durante toda su vida. Sabemos que hoy en día la obesidad se reconoce como una enfermedad crónica, sabiendo que además con ella se acompañan distintas morbilidades asociadas a este exceso de grasa corporal, ¿ya? Bajo esa premisa, nosotros entendemos que al ser una enfermedad crónica, un paciente que tiene una enfermedad crónica afecta de una u otra manera su salud mental, ¿ya? Es un paciente que muchas veces tiene culpa, que tiene muchas veces estigma. Hoy en día hablamos mucho de lo que es el estigma de la obesidad, que tiene frustración. O sea, un paciente bariátrico viene de un camino recorrido en función a intentar bajar de peso, a no conseguirlo, a bajar, a después subir, a todo lo que implica muchas veces el proceso bariátrico en el cual los ciertos periodos de alimentación llevan a que muchas veces nuestros pacientes se aíslen socialmente porque están en condiciones como diferentes, tienen miedo de volver a fracasar. Los pacientes muchas veces los escuchamos decir, tengo miedo de volver a comer porque tengo miedo de volver a subir de peso, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que primero ponernos en ese lugar de nuestro paciente en el cual hay un grado de ansiedad, de estrés, por lo tanto, nosotros no solo nos vamos a enfrentar a un paciente al cual tenemos que entrenar, nosotros nos vamos a enfrentar a una persona que tiene obesidad y que desde el punto de vista mental carga con todas, no con todas, sino que con alguna, una u otra, o todas estas características que yo les mencioné ahora. Y no dejemos de pensar en la sociedad, entendiendo la sociedad en el problema de la obesidad como una sociedad obesogénica, una obesidad en la cual el estilo de vida que llevamos hoy en día, acelerado, poco conectados con nuestras emociones, con la saciedad, con el vincularnos con la alimentación, el tener tiempo de movilizarnos, a lo mejor caminando, o sea, básicamente la sociedad también contribuye al desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Entonces nosotros pensamos en nuestro paciente con obesidad, con todo este contexto y con toda esta carga que muchas veces tiene nuestro paciente desde el punto de vista mental. Y también pensamos que los seres humanos somos seres sociales, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que necesitamos establecer vínculos, ¿ya? Y ahí voy al contexto, al concepto de que yo no solo voy a entrenar a mi paciente, yo no solo le voy a dar un plan nutricional, yo tengo que vincular con mi paciente porque de esa manera él vino un compromiso y eso es un compromiso bilateral, o sea, el paciente se compromete con él, conmigo, en una alianza terapéutica,
¿ya? El vínculo es un lazo de empatía, donde yo entiendo las condiciones o el momento en el que está viviendo mi paciente, yo empatizo con él y por lo tanto desde esa mirada lo acompaño en su proceso, ¿ya? Acompañar no tiene que ver con dar indicaciones, ¿ya? Que era antiguamente la forma en la cual el tratante se vinculaba con el paciente. O sea, yo te digo que hagas 3 series de 15, media hora, ¿ya? Hoy en día, nosotros sabemos que la relación tratante-paciente es una relación paralela, donde nosotros, en conjunto con el paciente, buscamos la herramienta que más se ajuste a su contexto biopsicosocial para lograr que este cambio de conducta que él quiere y nosotros, al servicio de él, estamos para buscar una solución en conjunto, ¿ya? Un vínculo con el paciente, bueno, y aquí esta imagen me encanta porque en el fondo es como tan antiguo, pero finalmente es la forma de alguna manera en la cual nosotros que vemos pacientes crónicos tenemos que vincularnos con el paciente. Un momento en el cual yo conozca de él, entienda la parte más patológica o fisiopatológica, pero también un momento en el cual yo lo comprendo, yo lo empatizo y generamos un vínculo que es afectivo, un vínculo que es de compromiso, ¿ya? Y luego el momento operativo en el cual entre ambos decidimos cómo vamos a solucionar o cómo vamos a abordar este problema que reconocemos entre tratante-paciente, ¿ya? Modificar una conducta no es fácil en ninguna índole de cosa. Hay distintos autores desde el punto de vista psicológico que hablan de que lo primero es tener la conciencia del problema, después se modifica esta conducta o quiero modificarla, pero tengo que saber cómo hacerlo, tengo que adoptar una nueva conducta, esta conducta tiene que ser estable, o sea, tiene que ser parte de mi nuevo estilo de vida, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que en este proceso, y por eso partí diciendo que es un proceso que dura para siempre, porque yo puedo cambiar una conducta, pero en ciertas circunstancias, en episodios de estrés, depresión, etcétera, yo puedo abandonar esta conducta, lo que no significa que la abandone para siempre, pero significa que vuelvo de nuevo en el proceso de volver a adquirirla, ¿ya? Nosotros sabemos que desde el punto de vista psicológico hay distintas estrategias que han demostrado tener efectividad en la prevención del cambio, de la extinción del cambio de conducta, ¿ya? ¿Cómo son los refuerzos? Sabiendo que el refuerzo propio, es decir, el goce por la actividad, es uno de los refuerzos más importantes. O sea, las cosas que nosotros disfrutamos son las que con mayor probabilidad podemos mantener en el tiempo porque las hacemos por el goce intrínseco que nos ocasiona, ¿ya? No estamos buscando una retribución externa. ¿Ya? El apoyo y el ánimo en este proceso de hacer un cambio es esencial para poder mantenerlo en el tiempo, ¿ya? Los grupos de pares generan esta sensación de acompañamiento en el proceso de cambio, ¿ya? También vemos que, por ejemplo, la técnica de control de estímulo, es decir, que yo busque en conjunto con el paciente cuál es la actividad que más le gusta o evite lo que más le disgusta, esto va a generar mayor adherencia. O sea, si lo llevo al ámbito del ejercicio, los pacientes nuestros muchas veces tuvieron traumas de niño, eran los que no los escogían cuando hacían equipo en los colegios, eran los que llegaban al último, que se sentían ahogados cuando los hacían correr test de naveta, por ejemplo. Entonces, efectivamente, la experiencia que han tenido, esa experiencia que está arraigada y que genera la creencia de no ser capaz, entonces, efectivamente, si yo lo someto nuevamente a una actividad física que le genere lo mismo, yo lo voy a llevar a ese momento y esa experiencia que lo frustró, ¿ya? Por lo tanto, el buscar la actividad física de una manera amigable, una manera que al paciente le acomoda, siempre va a tener mayor adherencia. Buscar que los pacientes cambien la forma que piensan de algo, ¿ya? Y en esto se basa mucho la teoría cognitiva, que tiene que ver con que lo que yo pienso finalmente es lo que me hace actuar de una u otra manera. Entonces, si yo pienso que no soy capaz de hacer algo, entonces efectivamente no soy capaz de hacer algo, ¿ya? Porque lo creo de antemano. Entonces, básicamente, el que ese paciente cambie y el yo demostrarle de una manera empírica que sí es capaz, va a ir generando un cambio de conducta, ¿ya? Tener metas claras, metas concretas para el paciente, metas establecidas, que ambos sepamos qué es lo que esperamos lograr en un periodo determinado, baja la ansiedad y genera un contexto de seguridad, porque yo sé qué es lo que tengo que esperar y en cuánto tiempo lo voy a conseguir, ¿ya? Y eso claramente genera mayor adherencia, ¿ya?
La motivación es algo que se va y vuelve. A veces me pueden motivar algunas cosas, otras veces otras, pero la motivación intrínseca es la que ya tiene un impacto mayor, porque la motivación intrínseca es la que se relaciona con el goce por lo que yo hago, ¿ya? Y el ser humano intrínsecamente busca el goce en lo que hace. Por lo tanto, es la motivación que permite que nosotros perpetuemos una conducta en el tiempo, ¿ya? Ayudar a los pacientes a solucionar sus problemas. O sea, una persona que nos dice, no, yo no hago ejercicio porque no tengo tiempo. Y yo le respondo, pero ¿cómo no va a tener tiempo? Entonces, eso no es ayudarlo a solucionar su problema, porque dentro de su creencia, él de verdad cree que no tiene tiempo. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, lo que yo tengo que hacer es buscar la forma en la que ese no tiempo se transforme en a lo mejor un poquito de tiempo y de esa manera ir progresando. ¿Ya? Desde el punto de vista cognitivo, lo que yo les decía anteriormente es que básicamente no son los hechos los que nos perturban interiormente, sino que lo que pensamos de ellos, ¿ya? Entonces, en la medida que yo cambio mi manera de pensar respecto de algo, es probable que yo lo cambie, ¿ya? Si yo siento que soy capaz de hacer ejercicio, que no me canso tanto y lo vivo de esa manera, entonces yo ya no voy a tener el prejuicio de que no soy bueno y no soy capaz, sino que voy a tener el hecho empírico de que sí lo logré y eso va a ir cambiando o potenciando el cambio de conducta, ¿ya? Y bajo esa premisa, entonces, nosotros creamos un modelo de intervención que es Quine Te Mueve, en la cual nosotros tenemos una intervención que se basa primero en la empatía, o sea, nosotros tenemos una sesión individual con el paciente en el cual le preguntamos acerca de su experiencia en la actividad física, de por qué no le gusta, de cómo se siente, de qué es lo que hizo antes, qué cree que pudiera hacer, cuánto tiempo tiene, o sea, generamos un vínculo de alianza terapéutica donde nos comprometemos en conjunto con él a ir a hacer cambios que vayan siendo paulatinos y acorde a su contexto, ¿ya? Consideramos su experiencia previa, las barreras, planificamos, o sea, lo vamos a hacer así, vamos a determinar que el día lunes vas a hacer esto, el día martes. Tenemos un grupo de soporte entre ellos que es un grupo de WhatsApp que básicamente tenemos hoy en día como 150 pacientes que regularmente se comunican entre ellos. Tenemos un protocolo de seguimiento en el cual nosotros semana a semana vemos cómo están, si tienen un problema, intervenimos en ver cómo lo ayudamos a solucionarlo para ir disminuyendo las barreras de este paciente en mantenerse activo, ¿ya? Y básicamente entonces esto tiene 3 pasos, que son la entrevista y la consejería individual, la planificación de la estrategia acorde con lo que en mi fondo consensuamos con el paciente y un entrenamiento guiado con un acompañamiento permanente, ¿ya? Básicamente, nosotros hemos aplicado encuestas para de alguna manera cuantificar, yo no sé si yo no la veo bien o nadie la ve bien, pero ahí se las voy a ir desglosando, donde esta encuesta tiene que ver con las razones que nos mueven a hacer ejercicio y cómo van cambiando en el tiempo, ¿ya? Estos son datos de 53 mujeres que las descargué ahora recién porque tenía un problema y no se descargaba, así que después se los voy a presentar en una próxima oportunidad con análisis estadísticos más detallados, en la cual la frase era, yo hago ejercicio porque, ¿ya? Nosotros vemos que la razón, la motivación externa es, por ejemplo, porque los demás me dicen, porque mis amigos me dicen que lo tengo que hacer, y vemos el proceso de antes de empezar un entrenamiento con nosotros y después, ¿ya? Donde básicamente las razones que más aumentan después de estar en este programa de ejercicio y acompañamiento son el valor o los beneficios, pero también porque me siento satisfecho y disfruto de lo que hago, ¿ya? El lograr que una persona disfrute, el lograr que una persona esté satisfecha con sus logros, logra que casos sostengas cambios en el tiempo, ¿ya? Entonces aquí, bueno, nosotros tenemos entrenamiento online con los pacientes, tenemos sesiones individuales, tenemos este chat que se llama Quine Amigos, donde somos una comunidad que acompañamos a los pacientes en su cambio de estilo de vida. Ay, acá no se subió el video. Ya, bueno, no importa. Bueno, era un video donde efectivamente también hacemos actividades al aire libre, actividades de comunidad, donde generamos un acompañamiento entre pares, pero también entre profesionales y pacientes. Y que fome que no se vio el video, pero eso sería. Les agradezco su tiempo, espero que haya sido un aporte la experiencia que les hemos presentado y esperamos vernos el próximo año de manera presencial. Muchas gracias.
Bueno, quiero agradecerles y felicitarlos a cada uno de los disertantes por las excelentes presentaciones. Han sido conferencias claras, actuales y de sumo interés. Y bueno, y destacar la importancia de trabajar en forma interdisciplinaria, que el paciente se sienta contenida, que la importancia del vínculo, como decía recién Joana, con nuestros alumnos es importantísimo. Y bueno, también ser un eslabón más para que nuestros pacientes puedan justamente sentirse bien y bueno, puedan lograr el objetivo. Por honor al tiempo, no tenemos tiempo para las preguntas, así que yo quiero agradecerles nuevamente por tantos años de colaboración, tantos años de estar y siempre con disertaciones y con charlas hiper actuales. Así que bueno, agradecerles y bueno, los quiero invitar nuevamente para mayo del 2023 en forma presencial en la ciudad de Mendoza, Argentina, a nuestro Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica. Muchas Así gracias. que bueno, Sí. les dejo la palabra también a cada uno para poder despedirnos. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por nuevamente reunir a distintos países latinoamericanos, Chile, Brasil, Argentina. Para nosotros siempre es un gran gusto trabajar contigo, trabajar con todo el equipo que está detrás de esto y compartir también esta mesa y ¿cierto?, con mis colegas. Grandes charlas, también felicitaciones a todos y esperamos que la gente, que los que se conectaron, digamos, la hayan disfrutado. Sí, seguramente así ha sido. Bueno, muy bien. No sé quién habla, ya voy a hablar yo para que no nos choquemos. Bueno, como me sumo a las palabras de la Kika, para mí siempre es un agrado. Nosotros nos conocemos en este mundo bariátrico, yo creo que desde los inicios que lo hacemos, así que siempre es un agrado verlas, siempre es un agrado compartir en estas instancias, así que muchas gracias, Ceci, como siempre, y de todas maneras vamos a estar en Mendoza en ese evento tremendo que hacen allá. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, Sim, muchísimas gracias. ano que vem, todos juntos no presencial, se Deus quiser. Um prazer estar com vocês, queridos amigos, e espero que em 2023 a gente tenha novidade para essa área nossa da educação física, da fisioterapia, né, que tem crescido muito, porque agora, de forma mais objetiva, os trabalhos estão surgindo, as publicações estão mostrando efetivamente, objetivamente, como é o desempenho dos nossos pacientes diante da nossa atuação e sem a nossa atuação. Então, foi um prazer estar com vocês, parabéns a todos. Gracias. Sí, me sumo a las palabras, Cecilia. Gracias por la invitación. Como siempre, mis colegas con grandes presentaciones y súper actualizadas, así que esperamos vernos en mayo y de forma presencial. Y saludos a todos. Que estén muy bien. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, amigos. Y bueno, nos vemos muy pronto. Ahora vamos a tener un break y los dejamos con la próxima sección de nutrición y clínica médica. Bueno, hasta luego, amigos. Que estén muy bien. Chao, chao. Feliz año.